Hola, muy buenas tardes. En este video queremos explicarles un poco de cómo llegamos a crear nuestra huerta y de dónde comenzamos. Aquí vemos un terreno como el que nosotros comenzamos a trabajar, igualito. De hecho, estamos aquí al lado de nuestra huerta y vemos aquí, estos son campos de cultivo de maíz. Vemos hileras de árboles que son tejocotes o peros, algunos ya bastante antiguos, de 30 a 40 años de edad. Y lo que se hace aquí es una agricultura pues, tradicional de esta zona, ante todo de maíz, con frijoles, calabazas, ¿no? La famosa milpa. La desventaja es que suelen utilizar herbicidas y insecticidas durante el trabajo, ¿no? Y también el tipo de arado, vemos, es bastante profundo, de hasta 30 40 centímetros, ¿no? Y sabemos que esto no es muy bueno para la tierra y para los microorganismos que habitan en ella. Sabemos que en la superficie hay microorganismos que requieren oxígeno, más abajo viven microorganismos anaeróbicos y al arar tan profundo se revuelven y se matan ambos, ¿no? Y luego se requieren abonos artificiales. Pero bueno, es así como encontramos nuestra tierra y la comenzamos a trabajar hace ya más de 15 años, ¿no? Ante todo con la intención de dejarla descansar, que se vuelva a recuperar de la agricultura tradicional, implementar un huerto, ¿no? Basado en una agricultura más sustentable. El huerto tiene una extensión de aproximadamente 60 metros, ¿no? Por 25 de ancho, y vemos que en un principio optamos por paredes verdes hechos una combinación de arbustos y árboles. Lamentablemente con el tiempo hemos tenido que hacer muros o bardas de piedra por temas de seguridad. Decidimos no vivir dentro de la ciudad sino aquí en las afueras, porque esto nos permitía tener un espacio más grande y comenzar a cultivar. Aunque la huerta como tal es reciente, llevamos un poco más de un año y realmente lo hemos hecho más en serio desde la pandemia, desde que estuvimos obligados prácticamente a quedarnos en casa, y así comenzamos a aprovechar muchísimo más nuestros espacios. Es interesante mencionar que las paredes verdes, ¿no? con las que hemos comenzado es una combinación de pinos y truenos, ¿no? Y nos ha funcionado bastante bien, se ve que es bastante tupido. Y también crece a una buena altura para quienes quieran hacer paredes o bardas verdes. Y al fondo de este terreno, a más o menos 100 metros de aquí, hay una pequeña barranca con un pequeño río que lleva agua, ante todo en épocas de lluvia, y ya hemos plantado algunos árboles ahí, y ojalá en un futuro nosotros podamos seguirlo repoblando con más árboles. Es un proyecto que tenemos. Aquí vemos la diferencia 16, 18 años después de que comenzamos a instalarnos acá, y como tuvimos que hacer bardas, muros de piedra, hemos tratado de crearlos verdes, o de hacerlos verdes por dentro, con árboles diversos, con palmeras, con arbustos, con flores, bugambillas. Hay una diversidad de plantas que nos pueden servir para ello. Aquí tenemos una combinación de bugambillas de diferentes colores, hiedra. Hay hiedra con hojas más grandes, hay hiedras con hojas más chiquitas, otro árbol que se llama llamarada. Entonces vemos que con los años aquí se ha generado un rincón mágico que en este momento sirve muchísimo a la fauna que tenemos. Tenemos pajaritos que aquí construyen sus nidos, tenemos lagartijas que aquí se esconden, cazan los insectos. Este es un ejemplo de cómo podemos generar pequeños ecosistemas en nuestro jardín, en nuestro huerto, ¿no?
creando rincones con una vegetación única que dan también lugar para insectos y fauna específica. Algunos de nuestros mayores aprendizajes han sido con los árboles. Nos encantan los árboles, tenemos una gran variedad de árboles. Por ejemplo, aquí un limonero que nada más de caer las semillas comenzó a crecer. Y árboles un poco más sofisticados de ornato, como esta enorme pata de cabra aquí atrás, pero también los frutales como los manzanos que vamos a ver más adelante. Los árboles, como decía, han sido de los mayores aprendizajes, porque también durante la historia de este lugar hemos tenido que quitar muchos árboles porque han resultado muy grandes, muy frondosos, y han comenzado a dar demasiada sombra en este jardín que impide que las otras plantas puedan crecer. Los árboles frutales siempre son una ganancia, nunca son un pierde, porque además los podemos adaptar a la altura que nosotros queramos, ¿no? Mientras que otros árboles como los fresnos, los pinos, los ahuehuetes, los sauces, que crecen mucho, ¿no? Y por más que uno quisiera tener estos árboles en el jardín porque son muy bonitos, porque transmiten ese contacto con la naturaleza, pues no convienen en comparación con el tamaño del jardín que aquí tenemos. Cuando decidimos qué árboles hay que plantar, conviene pensar en qué frutos vamos a consumir. Por eso hemos plantado 2 manzanos que allá se ven bastante grandes y afortunadamente también en esta primavera están muy cargados de fruta. Aquí tenemos un olivo, también ya tiene aproximadamente 4 o 5 años y vemos que ese es el primer año donde realmente tiene mucha flor y nos va a dar muchos olivos. Nos encantan las aceitunas, ¿no? Y esperemos que, a pesar de que no somos un clima aquí demasiado caluroso, tengan un buen sabor, ¿no? De los frutales, ¿no? Pudiéramos decir que estos manzanos pues están bastante altos, bastante granos, no los hemos podado muy pequeños, ¿no? Eso es una decisión que cada uno debe tomar, puede tomar al momento de tener sus árboles frutales, ¿no? Lo importante es que tengan su espacio, que tengan luz, ¿no? Y que se poden regularmente. Algo que sí hemos visto es que cada árbol necesita su espacio, ¿no? En un árbol frutal es menos espacio, son tal vez unos 6, 7, 8 metros cuadrados. En otros tipos de árboles como son los pinos, los fresnos, es muchísimo más espacio y a veces uno se emociona con los árboles pequeños cuando los planta, pero hay que calcular o hay que tomar en cuenta que cuando crezcan nos van a ocupar muchísimo más espacio, nos van a dar mucha sombra. Nos conviene mucho tener estos manzanos aquí en este jardín, pero también vemos un poco más aquí atrás del ahuehuete, es un árbol que nos encanta. Cerca de Puebla hay un lugar que se llama Ahuehuetlán, es todo un valle lleno de ahuehuetes y nos emocionamos, nos trajimos un ahuehuete, pero al final estos árboles crecen muy grandes y definitivamente no tiene cabida en una huerta como la nuestra y lo tuvimos que podar y aquí lo mantenemos de una forma muy reducida. Aquí a mi derecha vemos un grupo de bambús. Este bambú ha crecido así durante ya casi 10 años, ha crecido lento, también por el clima que no es muy caluroso, ha tomado más tiempo. Este bambú nos ha ayudado mucho porque lo hemos utilizado para crear estructuras, ¿no? Que protejan nuestras plantas, que ayuden a guiar, a crecer, por ejemplo los tomates, ¿no? Y nos da sombra y un rincón muy bonito. También tenemos aquí una palmera. Esta palmera
ha crecido así también durante ya casi 10-12 años. Y como vemos, no es un árbol muy frondoso, entonces lo podemos mantener, da una sombra muy acotada, reducida, ¿no? Y también es importante que nuestro jardín sí tenga espacios de sombra donde podamos pues descansar, pero donde también pueda crearse cierta vegetación, ¿no? Que prefiere más la sombra y de esta forma incrementar la variedad en el jardín. Aquí a mi izquierda tenemos un durazno. Como vemos, ha crecido bastante, no lo hemos podado en su momento, ¿no? Y nos ha dado ya varias cosechas muy buenas de durazno. Yo recomendaría que sí, además de manzanos, tengan también duraznos. Aquí de hecho es una zona de duraznos, es zona de manzanos, es zona de peros, ¿sí? Tejocote, ¿no? Son frutas nativas de este lugar y por eso se suelen dar bien. Es importante que al escoger sus árboles frutales no sean demasiado exóticos, sino recurran a árboles y frutas que también son del lugar, que se dan bien acá, y esto pues casi asegura que también lo van a tener bien en su jardín. Tenemos aquí a mi izquierda un árbol de lima que todavía no nos ha dado fruto, ha tardado un poco en crecer, y a mis espaldas este gran limonero que nos ha dado mucha fruta durante ya varios años. No solamente se consumen los frutos, sino también se pueden hacer tés o aguas de sabor con las hojas de los cítricos. También vemos aquí a mi derecha y a mi izquierda unos pinos delgados, altos. De hecho, estos pinos son los primeros árboles que plantamos aquí en este jardín y nos recuerdan los inicios de nuestra travesía, de nuestra aventura aquí en esta huerta, y se han mantenido muy bien. Vemos que este tipo de pino realmente no es frondoso, no es demasiado alto, no nos quita demasiada luz, entonces también son pinos de ornato que los podemos tener sin ningún problema, ¿sí? Pero hablando de pinos, más a mi espaldas teníamos otro pino, un pino que tuvimos que quitar lamentablemente porque creció muy alto. Este tronco mide ya medio metro de diámetro y además se desgajó una rama, se cayó durante una tormenta y se convirtió en un riesgo para la casa. Y también es algo que recomendaría mucho tomar en cuenta, que haya mucha distancia o suficiente distancia entre la casa y los árboles, porque en una tormenta pueden caerse las ramas o los mismos árboles y representar un peligro. Aquí a mi espalda un floripondio, ahora no tiene mucha flor, apenas está recuperando del invierno, de la época fría, pero su flor también lo llaman cartucho, tiene un aroma muy dulce, les encanta las abejas y también llena nuestro jardín de diferentes olores. Esperamos que les haya gustado este video en el cual les hemos compartido un poco sobre la historia de nuestra huerta y sobre nuestra filosofía, también nuestros aprendizajes a lo largo de los años que llevamos aquí. Vamos a hacer algunas cápsulas próximamente con algunos tips muy prácticos y nos gustaría volverlos a ver tanto en nuestra página de Facebook como en nuestro canal de YouTube. Hasta luego.